Buenas noches, y bienvenidos a la tercera clase del día de hoy. Un poquito antes de empezar vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada hablamos de la unidad 3, 4 y 5 del libro Elementos de Micro y Macroeconomía de Mochón y Becker. La unidad 3, que hablaba primero un poco sobre el trueque, la financiación propia ajena, es decir, esa necesidad de coincidencia de necesidades, que era a través del trueque, la especialización, que luego fue permitiendo que cada persona se dedique a una rama, una actividad distinta dentro de los sectores productivos de la economía, y la forma de financiarse, que obviamente se divide en dos partes: financiación propia y financiación ajena. Financiación propia es cuando es a través del aporte que realizan los dueños o propietarios de la empresa, y financiación ajena, que es a través de principalmente instituciones bancarias o financieras que nos permiten ayudar, por ejemplo, con la tarjeta que otorgan los distintos bancos, la Agronación, Agrocabal, Procampo y así, Galicia Rural, la que tiene cada banco, cada línea crediticia. El capítulo 3 también hablaba de los sistemas económicos, hablábamos del liberalismo, del proteccionismo, la mano invisible del mercado, cómo se regulaba solo un mercado, y bueno, que ningún factor era mejor o peor, es decir, no era ni tan bueno un extremo como el libre mercado, ni tampoco el otro extremo, que es la economía a través de la regulación estatal. Entonces lo que parecía como una mejor opción era la economía mixta, es decir, una combinación entre ambas, es decir, que permanezca el liberalismo pero con cierta intervención estatal. El mercado, que ahora después lo vamos a volver a hablar en la clase de hoy, que es el lugar físico o no físico donde se intercambian bienes, servicios y mano de obra. Una economía centralizada y la economía mixta, que era lo que hablábamos recién. La unidad 4 hablamos de la función de producción y la empresa, el rol del empresario, su factor retributivo, que es el beneficio empresarial, y la función de producción a corto y largo plazo. Ahí, como me preguntaban por WhatsApp, la diferencia entre un costo y un gasto está dada principalmente en para qué se realiza. Si uno realiza un egreso, o sea, uno invierte dinero y con ese dinero vamos a obtener mayor producción, es un costo, es decir, es un gasto activable, se dice. ¿Por qué? Porque ese gasto va a generar un mayor ingreso en el mediano y corto plazo. Por ejemplo, les daba el ejemplo de los insumos, la materia prima, las labores agrícolas, es decir, todos son gastos necesarios que permiten producir mejor. Si yo, por ejemplo, no tengo insumos, no puedo producir. Si no hago las labores, no puedo realizar mi actividad. Pero, por ejemplo, un mantenimiento, un servicio de un vehículo, son gastos. ¿Por qué? Porque se hacen para mantener la vida útil del rodado, de la maquinaria, pero eso no me va a traer mejor productividad. Sí, por ejemplo, se hago una reforma para tener una mayor precisión, pero en sí, como concepto, el costo está asociado a un ingreso futuro y el gasto está asociado a una salida de dinero que no va a generar un ingreso futuro, sino que, por ejemplo, era lo que decía, un gasto necesario para mantener la vida útil de un rodado, maquinaria o instalación. Bien, y después hablábamos de la empresa y la distribución, la función de distribución y producción, cerrando el capítulo 4. Capítulo 5 hablamos de sectores productivos, primario, secundario y terciario. En nuestro país siempre ha tenido un alto peso el sector primario, el sector vinculado a la actividad productiva de materias primas, y el sector secundario, el industrial, ha ido acompañando ese desarrollo en mayor o menor medida. El sector de servicios es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que más emplea mano de obra. Si ustedes ven en la industria, prácticamente la maquinaria ha permitido reducir la cantidad de recursos humanos necesarios para llevar adelante un proceso productivo, y en la actividad primaria también, salvo algunas excepciones como te nombraba, la producción de papa, la producción de viñedos, la producción de caña de azúcar. Es decir, son todas producciones que dependen aún del recurso humano, de su característica, su mano, su destreza o su capacidad para realizarla. El servicio sí o sí depende del recurso humano, la prestación de un servicio. Por eso es el que más se emplea, y a medida que un país crece, la producción de servicios tiene que crecer más.
Esa es la característica. Si estamos en un país en crecimiento, al servicio le va a ir bien, va a tomar más mano de obra y va a generar más producción de servicios. Si estamos en una economía con menor grado de desarrollo, va a tener más peso y más importancia la actividad primaria, es decir, no se va a avanzar en darle valor agregado a la producción, es decir, cómo transformamos esa semilla, ese cereal producido, en un bien para luego ser comercializado o cómo ese bien nos ayuda a prestar un servicio. Bueno, es un poquito la diferencia que quería hacer una pequeña introducción. Y la población que hablábamos la clase pasada, que era la población económicamente activa, quien tiene o no tiene, pero busca trabajo, y la población económicamente inactiva, que son principalmente los menores de 14 años, que no pueden trabajar ni con autorización de los padres, de 14 a 16 sí se puede trabajar con autorización de los padres, y las personas que no tienen o no buscan el trabajo o están incapacitadas por alguna cuestión legal, para generalizar un poquito. Hoy vamos a hablar un poco sobre el mercado nuevamente. La unidad 6 habla sobre los mercados. ¿Qué es un mercado? Bueno, antiguamente se hablaba del mercado tipo el lugar donde se hacían intercambios, es decir, uno lo asociaba a un almacén, a un lugar grande donde iban las personas y encontraban el producto y compraban un precio. Es más, uno puede pensar en mercados, por ejemplo, en el ámbito agropecuario, puede pensar en el mercado lineal, que justo tiene esa palabra. Es decir, un lugar donde vemos y están toda la exposición de ganado vacuno y están los distintos compradores y vendedores que quieren acordar el mejor precio para cada uno. Obviamente el vendedor buscará su mejor precio y defender esa producción, y el comprador tratará de pagar un precio justo para poder adquirir ese animal, ya sea para continuar el ciclo ganadero o bien para destinarlo a enviar a un frigorífico o consumo. Independientemente de cuál sea el consumo, tratará de ponerse de acuerdo. Con la evolución del tiempo, estos mercados no necesariamente son mercados físicos. ¿Por qué? Porque hoy podemos ver por internet, comunicarnos, y esta herramienta de la tecnología es lo que nos permite encontrar nuevos mercados, encontrar mercados en el exterior, mercados más distantes, y poder satisfacer las distintas necesidades. No es una actividad sencilla, principalmente en la actividad agrícola ganadera. La persona es una persona que generalmente una media, en la cual hay una costumbre, una tradición, una forma de hacer su mercado, y es por ello que puede costar, en el caso de algunos productores, ese cambio o ese riesgo a la innovación, al cambio. Por ejemplo, un cambio que hace muchos años se implementó, pero que todavía a muchos le cuesta llevar a cabo, es por ejemplo la siembra directa. Es decir, muchos buscan la siembra convencional porque es la forma que siempre se hizo, te va a decir, o que siempre lo hicieron mis padres, mi abuelo, y me siento seguro con esa forma de producción. Entonces hay una cierta resistencia al cambio que, con el paso de las generaciones, obviamente las generaciones más jóvenes nacen con entornos tecnológicos distintos y pueden adaptarse mejor a estas situaciones de cambio. Entonces, como concepto, el mercado es el lugar físico o no físico, haciendo referencia, por ejemplo, al comercio electrónico, para el intercambio de bienes, servicios y mano de obra. Esta es la definición de mercado que se suele decir como definición amplia. La otra, la definición más abreviada, que es la del lugar físico solamente, es la definición que se llama restringida. Y dentro del mercado hay dos partes, está el comprador y el vendedor. Si han visto en alguna materia de economía, en la secundaria, en algún curso, o han escuchado en el trabajo, en los medios de comunicación, hay dos palabras que son muy características de cuando uno habla de mercados. Una es la demanda y otra es la oferta. Bien, pero ¿qué significa? La demanda son las personas que están dispuestas a comprar un producto a un determinado precio. La oferta, por el contrario, son las personas que están dispuestas a vender un producto a un determinado precio. Obviamente, ¿cómo se ponen de acuerdo? A través de un precio. Es decir, cuando el precio satisface las necesidades de la demanda y de la oferta, ahí podemos encontrar lo que se llama en economía un punto de equilibrio, es decir, un punto en común
donde ambas necesidades son satisfechas. Obviamente la demanda querrá comprar la mayor cantidad al menor precio y la oferta querrá vender la mayor cantidad al mayor precio. Cada uno busca su punto de satisfacción, pero lo importante es tratar de hacer coincidir esas necesidades a un precio que deje conforme a ambas partes. Como les decía, ese es el punto de equilibrio. Se puede representar gráficamente. La curva de la demanda va a ser una curva descendente, es decir, a mayor precio se compra menos y a menor precio se compra más, y la curva de la oferta va a ser una curva ascendente, es decir, a menor precio se vende menos, a mayor precio se vende más. Y en el punto en que se cruzan ambas curvas, ese es el punto de equilibrio, es el precio al cual satisfacemos ambas necesidades y dejamos satisfechos en una determinada cantidad a ambas partes. Bien, eso es el equilibrio del mercado que está en el capítulo o unidad número 6 de la bibliografía. Es decir, ese punto que deja conforme. Cuando hablamos de conforme, quiere decir que a ese punto la persona está dispuesta a realizar la operación. No quiere decir que sea el punto que pretende. Obviamente, como les decía, van a pretender la mejor propuesta, que van a ser antítesis un poco. Como les decía, la demanda va a querer el menor precio y la oferta el mayor precio. Entonces, ese punto de equilibrio es el punto de unión, tanto entre las curvas gráficamente como el precio que satisface en un mercado a ambas partes. Los cambios en las condiciones de la demanda muchas veces pueden ser por el tipo de producto. Entonces, la curva a veces se vuelve más o menos pronunciada. ¿Por qué? Porque hay productos que son de menor necesidad y productos de mayor necesidad. La sociedad, con el paso del tiempo, se ha creado más necesidad. Es decir, antes la necesidad era comer, vestirse, y prácticamente con eso estaban satisfechos. Después, con la evolución del hombre, se empezó a buscar más necesidades, es decir, por ejemplo, sentirse seguro, sentirse bien, por ahí vacacionar, tener un auto, tener una casa. Es decir, van creciendo necesidades, que obviamente uno lo piensa en la actualidad, en este año, y uno dice, bueno, son necesidades obvias, pero si nos vamos décadas o siglos atrás, son necesidades que no existían. Entonces, tanto la oferta como la demanda tienen necesidades distintas y hoy, por ejemplo, estamos en el año 2020. Probablemente si miremos este video 10 años más adelante, quizás haya más necesidades, porque como les decía, el concepto de la economía es solucionar el problema de la escasez, es decir, satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. Recursos limitados, como les decía, es porque las necesidades se crean y van creciendo, y de acuerdo al sector de la economía o al tipo de perfil del consumidor, el incentivo o el mejor producto va a ser distinto. Desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda van a tener distintas necesidades. Bien, después habla un poco de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio? Es cuán rígida o flexible es esa variación que muchas veces se representa por la pendiente en la función demanda, es decir, si es una curva, si es una recta decreciente, es decir, cómo me afecta un cambio en el precio, es decir, si sube en una unidad, baja en una unidad la cantidad que quiero comprar, es decir, responde directamente la elasticidad precio-demanda. Acuérdense, la palabra elasticidad es un poco lo que dice la palabra, es cuánto nos afecta una variación en un precio. Si nos afecta mucho será una demanda muy elástica, y si nos afecta menos será una demanda menos elástica. En el consumidor, en el producto normal, la reacción es 1-1 generalmente. Es decir, si suben yo quiero comprar menos, si bajan quiero comprar más. Pero en el caso de productos, por ejemplo, productos lujosos, como podrían ser un vestido de una marca determinada, un calzado determinado,
una joya para regalar a su esposa o a un familiar, que son productos de gusto, porque no es que cubran una necesidad, sino que satisfacen una necesidad de las que se llaman necesidades superiores. Ahí la variación de precio puede ser que no sea la misma la variación de la cantidad, porque yo quiero comprar. Es decir, obviamente quiero comprar al mejor precio, pero la variación de precio no va a ser que yo quiera dejar de comprar. En otros productos sí. O por ejemplo, si hay dos productos que satisfacen mi necesidad, pero son de distinta calidad, es decir, por ejemplo, con producto alimenticio, pasa en la vida cotidiana, uno se guía, entonces dice, ¿qué compramos hoy? ¿Compramos pollo, cerdo o carne? Que son, por ejemplo, los tres tipos de carnes comunes que se consideran. Y bueno, si a mí me gustan los tres, compraré el que menor precio tenga. O puede ser que a mí me guste uno solo, que decir que yo, por ejemplo, o que me gusten dos, que por ejemplo no coma carne vacuna o que no coma pollo. Entonces, si ese precio del producto que yo no quiero sube o baja, no va a afectar mi toma de decisión. Pero si los tres son para mí lo mismo, es decir, con cualquiera de los tres satisfago mi necesidad de consumo, la variación de precio de alguno va a ser que el que menos varió o el que no varió va a ser el que quiero comprar. Eso es lo que se llama elasticidad precio-demanda, es decir, la sensibilidad en la decisión de una compra por la variación del precio del producto o servicio. Cualquier cosita, como les digo, envíenme después o a través de este video o a través de WhatsApp o Classroom o la herramienta que ustedes quieren contactarse, las dudas que le vayan quedando, porque la idea es un poco que sean clases no tan extensas, pero con un contenido que les vaya quedando, que vaya siendo aprendido, analizado, debatido. Poco es que no aprendan de memoria un concepto, sino que lo comprendan. Bueno, y la última parte del capítulo 6 se habla sobre el mercado y la solución de los problemas básicos. Muchas veces los problemas básicos, ¿cuáles son? Como les decía, las necesidades primarias y luego están las necesidades secundarias o terciarias. Las primarias, que es el elemento vestimenta principalmente, son aquellos productos donde el mercado a veces tiene que intervenir. Es decir, por ejemplo, pasa lamentablemente todos los años que algún producto sube mucho y siempre tiene algún factor donde quien lo venda no es responsable. Es decir, por ejemplo, pasa todo el año por ahí con la producción del tomate, este año pasó por ejemplo con la producción de la banana, como era un producto importado y había crisis en Chile, que era el importador, el precio subía. Es decir, hay factores que alteran, y en ese caso, cuando sean productos básicos de consumo, frutas, verduras, carnes, vegetales, lo que fuera, para consumo, el Estado interviene. ¿Cómo interviene? Bueno, puede establecer precios máximos, puede establecer restricciones. Últimamente la modalidad por ahí que se viene aplicando es la de precio sugerido, es decir, establece qué precio es el que debería tener la mercadería. Bueno, entonces, en ese caso, esa intervención del Estado hace regular un mercado. Si es un producto suntuoso o de lujo, el Estado no va a tener una intervención. Es decir, por ejemplo, si quiero ir a comprarme algún mineral, una joya, o no sé, por ejemplo, viajo a algún país y quiero comprar una piedra preciosa, el Estado no me va a defender, porque no es una necesidad de primera necesidad, un producto, de primera necesidad. Entonces el Estado no va a intervenir en este caso. Ahí lo que va a ocurrir es que puedo comprar o no comprar, o buscar precio, lo que fuera. Pero sí el Estado va a intervenir cuando es un producto de primera necesidad. Pasó, por ejemplo, cuando la producción de trigo, que no es una alta producción en nuestro país, sino que por el avance en las fronteras agrícolas, generalmente el que más se expandió es la soja, por los distintos factores que ustedes a lo largo de la carrera han estudiado, pero bueno, por el tema de la relación costo-beneficio, por el valor de la producción, porque los costos por ahí son menos que la producción del maíz para poder obtener un producto, porque es un producto que se exporta. Entonces avanzó, y el trigo, por distintas condiciones estacionales, climáticas, de precio internacional, y no tenía un crecimiento, entonces era menor la producción y a su vez se exportaba.
Ahí, ¿qué puede pasar? Si se exporta mucho y la producción es poca, se puede lo que se llama desabastecer al mercado interno. Entonces, ahí cuando hay un producto que el Estado quiere que no se exporte, puede establecer límites, topes, restricciones para que el producto no se vaya del país. ¿Esto quiere decir que esté bien, que esté mal? No. O sea, generalmente uno dice que no se debe intervenir en un mercado, pero hay situaciones que ameritan cuando el Estado debe proteger el interés de las personas más vulnerables de una economía, que se realice esa intervención para regular ese precio, o en este caso que no se exporte toda la mercadería, desabasteciendo el mercado interno. Bueno, hasta ahí el capítulo 6. El último capítulo vamos a ver hoy es la unidad 7, que se llama Modelos de Mercado. Bueno, ¿qué hablábamos de modelos? Modelos son las formas, características que determinan un perfil de un mercado. Obviamente, estos tipos de mercados puede ser que algunos lo hayan escuchado y otros no. Por ejemplo, existe lo que se llama la competencia perfecta y por el otro lado está la competencia imperfecta. La competencia perfecta se caracteriza porque existe un precio de referencia, los productos son homogéneos, es decir, todos los que producen un bien o servicio van a ser un producto igual, similar, la información es transparente y hay libre entrada y salida. Estos son los principales factores, libre entrada y salida de que si una empresa le va mal puede irse y dedicarse a otro producto, y que si una empresa quiere competir puede entrar. Cuando alguno de estos factores no se encuentra, se dice que el mercado es de competencia imperfecta, es decir, no están dadas las condiciones para que el mercado sea un mercado transparente, donde el precio sea arribado a través de una negociación entre las partes, entre la oferta y la demanda, para usar los términos que estamos aprendiendo, y entonces se clasifican en competencia imperfecta, y dentro de ella tenemos dos modelos. Uno que es el que seguramente han escuchado nombrar, el monopolio, y otro muy poco conocido que es el oligopolio. Bueno, empezando por el oligopolio, es cuando alguno de estos factores no se da. Generalmente ocurre en que hay poca oferta, hay la misma cantidad de demanda con una competencia perfecta, pero la oferta es menos. Entonces, ¿qué riesgo podemos tener? Obviamente es difícil que habiendo pocos oferentes se pongan de acuerdo, pero en el caso de que haya 3, 4, que ya no sería monopolio, que sean pocas, pueden establecer un precio que les convenga a todas y que afecten en forma negativa al consumidor, es decir, a la demanda. Entonces, en ese caso, obviamente va a ser un tipo de competencia imperfecta, porque por ejemplo van a poder influir sobre el precio, y el precio no va a ser un precio negociable, sino que probablemente sea un precio impuesto. Y el otro tipo de competencia imperfecta, que es el por ahí el más conocido, es el monopolio. El monopolio se divide en monopolio puramente dicho, es decir, el monopolio negativo, que uno asocia,